Dios te bendiga grandemente, soy Emma Sánchez. En este momento quiero compartir contigo una palabra, espero que sea de bendición para ti, para los tuyos y para los que tengan que ver contigo en el nombre poderoso de Jesucristo. En este momento quiero hablar contigo sobre lo que es Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Y no puedo dejar de decirte que vengo del Ministerio Impacto Cristiano de Uruguay. Es un ministerio el cual Dios está derramando aceite fresco. El Señor está cambiando vidas. Así que si estás aquí en esta tierra preciosa, te invito a que te des una vueltita por ahí y puedas ir y comprobar tú mismo, tú misma con tus propios ojos y con tu propio sentir que Dios está haciendo todo esto que te estoy diciendo. Como ya dije, quiero hablar de Jesús es el Señor. Esa palabra Señor es una palabra que a menudo veo que se implementa en lo que son las personas en lo secular. Se usa como si fuese un respeto hacia una persona, o sea, hacia alguien en la calle, hacia una persona que tú estás bajo su servicio. Muchas veces le gustan que tú le digas Señor. Al señor fulano, incluso para escribir una carta, casi siempre se dice dirigida a señor fulano de tal. ¿Qué pasa? La palabra Señor es una palabra que tiene mucho peso, tiene demasiado peso. Demasiado peso. Es una palabra muy pesada para implementarla en lo que es una persona. Ya lo que las sociedades han hecho es algo que no se puede romper, pero está en mí y está en ti conocer qué significa, qué peso tienen las palabras para tú decir, no, yo no voy a decirle a nadie Señor. Yo no voy a decirle a nadie señora, porque cuando le digo a alguien Señor o le digo a alguien señora, yo le estoy dando el lugar de Dios a esa persona. Y vamos a comprobarlo por algunos dos capítulos bíblicos. El primero dice en Hechos 2:36, sepa pues con certeza toda la casa de Israel, o sea, sepa usted y sepa yo, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios ha hecho Señor y Cristo. Cuando la palabra de Dios se refiere a Jesucristo, a Cristo como Señor, incluso lo dice con una S mayúscula. Está enfatizando que Jesucristo es quien merece que se le diga Señor. A usted aquí en la tierra no debe llevar como ese título de Señor, ese título de señora, porque es como que se le está dando el lugar de Jesucristo. Y vamos a seguir desglosando esto. Dice en Romanos 10:9 que si confesare con su boca a Jesús por Señor y cree en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Ahí vuelve a hablar en mayúscula que Jesús es el Señor. Es uno de los nombres que se le dice a Jesucristo, Señor. Es uno de los nombres que se le dice a Dios, Señor. Y yo estaba leyendo en un libro y encontré un mensaje dentro de lo escrito. Y es que dice que el término Señor, según el idioma griego, es Kairos. ¿Y qué significa supremo en autoridad? Controlador, soberano, ungido
amo, dueño. Mientras que en hebreo se dice que es Adón. Y Adón significa soberano, controlador, amo y señor. Vamos a ir viendo qué significan cada una de estas palabras. Controlador dice que es una persona que controla a alguien o a algo. Cuando yo vengo al Señor, yo tengo que dejar que el Señor me controle. Yo tengo que entregarme en cuerpo, alma, espíritu al Señor, porque el Señor es alguien que está por encima de mí, es alguien que yo tengo o no por encima de mí, el Señor está por encima de todo. Entonces, cuando usted le dice Señor a una persona, usted le está diciendo, tú eres mi controlador. Tú eres mi controlador. Una persona suprema en autoridad es alguien que tiene la máxima autoridad. Se habla también de los rangos militares. Los rangos militares es el que tiene el rango más alto, es el que tiene la máxima autoridad. Es una persona que puede dictar cualquier regla o contenido. Una persona suprema en autoridad está por encima de todo el mundo. Por encima de todo el mundo está esa persona. Entonces, cuando usted le dice a alguien en la calle, Señor, usted le está diciendo todo esto, todo este significado que tiene la palabra Señor. Y hay que ser muy cuidadoso con eso, porque nuestro único Señor debe ser el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque el único que está por encima de todo el mundo se llama el Señor Jesucristo, el que en la cruz del Calvario quedó por encima de toda potestad maligna, el que los demonios quedaron sometidos bajo sus pies. Entonces, cuando usted le dice Señor a alguien, usted le está dando el lugar de Dios en su vida a esa persona. Así, aunque usted crea que no lo está haciendo, lo está haciendo. Le está dando el lugar de Dios a esa persona, a ese alguien. Hay una palabra que dice señora. A mí tampoco me gusta que me digan señora, no porque yo me sienta la jovencita de 10 años, no, sino porque cuando me dicen señora es como enseñoreándome también. Y entiendo, sí, que es por respeto, entiendo que me digan por respeto señora, entiendo eso. Pero el Señor es Dios, el Señor es Jesucristo. Y eso no se le puede quitar. ¿Qué dice soberano? Dice que se gobierna sin estar sometido a nadie. Un soberano es alguien que no tiene, es como en su país. Si en su país está siendo gobernado por una potencia extranjera, su país viene siendo esclavo de esa potencia extranjera. Usted está por debajo de lo que es ese lugar, pero cuando viene la soberanía de ese país, perdón, pero cuando viene la soberanía de Dios a esa persona, a ese lugar, a ese país, cuando viene la soberanía, cuando se independiza ese país, como pasó con toda esta tierra, Uruguay, República Dominicana, Haití, todo el mundo, todo el mundo. ¿Y qué pasó? Lucharon para su soberanía, para no estar sometido bajo el mandato de nadie. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces usted tiene lo que es un jefe o un patrón, para el que no me entienda, y esa persona tiene a otro por encima de él.
Pero esa persona que es máxima autoridad de este que está aquí, tiene a otro que es sobre todo. ¿Cuál es el que es sobre todo? Dios. Dios es sobre todo, sobre todos nosotros, sobre todos. Y el único que merece decirle Señor, decirle tú eres mi Dios, eres mi Señor, es Jesucristo, es Dios. Ungido, un rey. En la antigüedad, un ungido era un rey, como por ejemplo el rey Saúl. Era un rey ungido. ¿Por qué? Porque le había caído en su cabeza por parte del profeta Samuel el óleo ungido. El óleo ungido de Dios. Le cayó el óleo sagrado en su cabeza. Entonces un ungido antes era un rey. El rey siguiente que venía era el rey David, y al rey David también fueron y lo ungieron. A todos los reyes iban y lo ungían en el pueblo de Dios, porque en el mundo ya era otra cosa. Entonces, amo, cuando yo le digo al Señor, tú eres mi Señor, yo le estoy diciendo todo esto. Eres mi rey, eres mi soberano, eres mi ungido, eres mi amo. Un amo es el dueño propietario de alguien en especial o de algo, de alguien o de algo. Entonces mi dueño y mi propietario le llaman Padre, Hijo, Espíritu Santo. Le llaman Yahweh, le llaman Elohim, le llaman Adonai, Shaddai. La palabra Señor significa Kyrios. Significa Kyrios. Y era dado en los tiempos antiguos a los reyes ese nombre. Y ese nombre engloba lo que es todo esto, Señor, y todas estas definiciones que estoy diciendo. El kurios es un término de idioma griego, hebreo, edom, que es Señor, significa Señor. Y cuando yo me encuentro con esto, yo digo, wow, Señor, pero es que si yo le digo Señor a alguien, yo le estoy dando como tu lugar. Yo le estoy dando tu lugar porque Kairos sustituye a Elohim, a Adonai, a Jehová, a Yahweh. Engloba todo esto, todos estos nombres dados a Dios o que Dios era llamado por estos nombres y sigue siendo llamado por estos nombres, pero los englobaron en lo que es Kyrios, perdón. En la época del Imperio Romano, a César, ¿sabe cómo le decían? Kyrios. Así le llamaban al emperador de Roma, Kyrios. Entonces, a mí siempre, desde que yo entendí que el nombre Señor se le da a Dios, yo veo una persona en la calle y yo le digo don, no le digo Señor. Yo le digo, mira el don que está ahí, lo está buscando. A ningún empleador le digo Señor. No, mi Señor es ese que está ahí arriba. Es Dios, es Jesús. El nombre Kyrios, que significa Señor, se dice que aparece
en el Nuevo Testamento unas 600 a 800 veces. 600 a 800 veces le dice a usted la palabra de Dios que el único que merece ser llamado Señor es Jesucristo. El único. El único. Y yo decirle Señor a una gente, después que yo entendí que ese nombre Señor es de Dios, a mí se me traba la boca. Y si por descuido le digo Señor, lo que hago es que digo, wow, Señor, perdóname. Inmediatamente me arrepiento. Porque el único que merece ese nombre es Dios. Porque Dios es el soberano. Dios es el que está por encima de todo. Dios está por encima de reyes. Dios está por encima de sacerdotes. Dios está por encima de su empleador. Dios está por encima de su empleadora. Dios está por encima de mí. Entonces, cuando usted me dice a mí señora, también me está enseñoreando. Señora es un derivado de señor. Y yo no acepto esa palabra. Y a mí no me gusta que me digan señora. Y tal vez dicen, ay, pero esta se cree. No, no es que me creo, que no. Es que son palabras que endiosan a la persona. Y a mí no me gustaría que nadie me endiose. Porque el único que ni siquiera en su ignorancia, porque muchas veces uno hace cosas en su ignorancia, uno dice palabras en su ignorancia, yo lo entiendo. Pero yo que lo sé, no lo hago. Yo he conocido gente loco que yo le diga Señor, loca que yo le diga señora, porque eso eleva su carne. A los seres humanos nos encanta la levadura. La levadura, la palabra Señor, la palabra señora, para muchas personas no es ni siquiera respeto, es la levadura que su carne necesita. Entonces, como es la levadura que su carne necesita, yo no se la doy. Yo no le doy levadura. No. Y el que le guste esa levadura, el que le guste esa adrenalina, yo no colaboro con eso. Porque es que Señor, mi Señor dice que si yo reconozco que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo se levantó de entre los muertos, yo seré salva. Usted será salvo si usted reconoce a Jesucristo como Señor, que Él se levantó de entre los muertos. Señor. No dice, dile a la gente Señor, dile al hombre Señor, en ninguna de la Biblia yo veo, de mi Biblia yo veo que dice que Moisés era un Señor, el Señor Moisés. No veo que dice el Señor Abraham. No veo que dice el Señor Rey. No veo que dice Cairo, ¿cómo es? Yo le cambio el nombre. Quirios, emperador. No. La palabra de Dios a cada quien habla con respeto, pero cuando la palabra de Dios se refiere a Señor, es a Dios, es a Jesucristo. El Señor es tu Señor. El Señor es tu Señor. No hay otro por encima de Él. No hay otro. Eres soberano. Él es soberano, Él es supremo. Él es nuestro controlador. Él es nuestro ungido. El que nos unge a cada uno de nosotros, nuestro amo, nuestro dueño. Es más, Pablo dice que él en la palabra del Señor, que él es esclavo de Jesucristo. Pablo se constituyó esclavo de Jesucristo. Era como Jesucristo es mi amo, Jesucristo es el que me controla, Jesucristo es mi todo. Jesucristo está por encima de mí, por encima de todo y de todos.
Entonces, esto es más que un mensaje, es una reflexión. Es una reflexión. Porque a esta carne, a esta carne le encanta la levadura. Le encanta la levadura. La levadura le encanta. Y hay personas que porque tienen 2 pesos y hay que decirle señor, hay que decirle la señora fulana. ¿Eh? Sin embargo, eso va a perecer aquí, eso perece. Pero el único que es para siempre, que es eterno, es nuestro Dios. Dios es el único eterno. Y si usted hace una cosa por ignorancia, está bien. Pero cuando usted sabe la verdad, ya tiene que comenzar a corregir esto. Ah, mira, pero el señor Juan, el señor Pedro, el señor Lucas, el señor fulano, la señora fulana. No, no, no le dé a nadie el nombre que significa el nombre de Dios. El nombre de Dios. Ya te dije que Kyrios engloba lo que es Yahweh, Shaddai, Adonai, Jehová, Elohim, Yahweh. Entonces, esos nombres se refieren a Dios. Cuando usted le dice Señor a alguien, Kyrios, usted está diciendo, tú eres mi todo, tú eres Yahweh, tú eres Adonai, tú eres Elohim, tú eres Jehová. Porque Kyrios, englobado en todo esto, es Señor. Así que la paz del Señor esté contigo, que esté con cada una de tu familia, tú que llegaste hasta aquí, en el nombre poderoso de Jesucristo. Que el Señor te guarde, te proteja, guarde tu caminar, pero hoy estoy con la L, tu caminar, guarde cada uno de los tuyos en el nombre poderoso de Jesucristo. Así que Dios te bendiga, Dios te siga guardando para siempre y que sea el Espíritu Santo de Dios convenciéndote de lo que te quiero dejar dicho en esta exhortación. Piénsalo en el momento que tú le vayas a decir Señor a alguien, si estás acostumbrado y este mensaje te llegó. Déjame decirte que aunque sea abriendo la boca, muérdete la lengua. No le digas Señor a nadie que no sea Dios, que no sea Jesucristo. Porque entonces estás diciendo un conjunto de nombres que le pertenecen a Dios. Así que lo dejo a tu conciencia en el nombre poderoso de Jesús. Un beso, un abrazo y chao.